segundo ciclo de diálogos del Gobierno Nacional con el ELN. El primer ciclo de diálogo se realizó en Venezuela, el segundo se está llevando a cabo en México. Y pues dentro de estos diálogos conocimos también la opinión que muy interesante de la subdirectora de Pares Colombia, que es la Fundación Paz y Reconciliación. Recordemos que este es un centro de investigación sobre los procesos de paz que tiene el país, sobre la violencia, sobre el conflicto armado. Y Laura Bonilla pues sacó una columna de opinión donde se llama El eterno proceso del ELN, da unos puntos claros y también una línea de tiempo de esos diálogos que se ha tenido por parte de los diferentes gobiernos con esta guerrilla y pues que lamentablemente no se ha podido concretar y que se espera pues que ojalá en esta ocasión sí se dé, pero es una línea muy delgadita la cual se está tratando aquí y que cualquier punto, cualquier error puede ser fatal para estos diálogos. Por eso, para hablar sobre qué significa esto para el país y pues cuáles son los retos que tiene el gobierno, está con nosotros la subdirectora entonces de Pares Colombia, Laura Bonilla, a quien la saludamos con los muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Hola, muy buenos días, colegas de la UD Estéreo, ¿cómo están? Muy bien, Laura, gracias a Dios. Pues aquí, pues muy expectantes de lo que será para nuestro país estos diálogos. Siempre tenemos esa esperanza, ¿no? Que se pueda concretar, que se pueda lograr, que nosotros podamos tener esa paz tan anhelada y como en su momento dijo Francisco de Rux de la Comisión de la Verdad decía, esa paz grande. Pero bueno, entonces hablemos sobre este segundo ciclo de diálogos, Laura. Eh, Antes de entrar a ese segundo ciclo, ¿cómo nos fue en el primero? Allí en Venezuela, con el ELN. Indepaz anunció estos días que hubo violaciones al cese bilateral del fuego. Hablemos sobre ese balance del primer ciclo de diálogos. Bueno, digamos, el balance del primer ciclo de diálogos es positivo en la medida que hay un segundo ciclo de diálogos, y eso siempre es de celebrar, digamos, en los procesos de paz con el ELN. Lo segundo es que se logró avanzar en protocolos en la mesa, digamos, como en definir los protocolos. Ahora, es muy importante que tanto el gobierno como la delegación del ELN, digamos, sean capaces de mantener lo acordado en esos protocolos, porque tal vez como lo señalaba en la columna, el ELN es una guerrilla muy apegada al detalle. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán la crisis de los 4 días que el presidente Petro tuvo que viajar a Caracas para rescatar el proceso de paz, y eso se dio justamente por no seguir al pie de la letra lo que ya se había acordado, digamos, en las formas del diálogo. Ahora, este segundo ciclo va a ser el momento de entrar al fondo del diálogo. Hay 6 puntos en la agenda, son los mismos 6 puntos, se van a acordar, digamos, a partir de los 6 puntos que se quedaron listos prácticamente en el 2016 y que hoy las delegaciones respectivas empiezan a retomar. Ese es un poco el balance de cómo arrancamos. Hablando de esos, usted nos dice que en este segundo ciclo se va a entrar de una manera más profunda a esos diálogos. Se van a tocar puntos muy claves. ¿Cuáles son esos 6 puntos que se van a dialogar durante estas mesas de negociación? Mira, un primer punto, digamos, es el cese al fuego. Ese va a ser el punto que más tiempo le va a tomar a la mesa, pero es tal vez el más importante, digamos, porque ahí es donde ha estado uno de los grandes cuellos de botella del ELN, digamos, durante muchos años. Un segundo punto que va a tomar el resto del tiempo prácticamente de la mesa es la participación. Y ahí básicamente ni el ELN ni el gobierno saben muy bien los cómo. El cómo ha sido el gran hueco del proceso de paz con el ELN. Entonces, la participación de la sociedad civil y de las comunidades de los territorios va a ser fundamental y sobre todo lograrla, porque no son territorios fáciles, el ELN no tiene el control completo de esos territorios y desafortunadamente tampoco lo tiene el Estado. Vamos en 2 puntos. Cese al fuego, participación. ¿Cuáles son esos otros 4 puntos también neurálgicos? Pues mira, el otro punto era el punto de víctimas. Déjame confirmar bien los 6 puntos de la agenda del 2016 porque no me quiero equivocar. Entonces, el otro punto, déjame un segundo,
Bueno, entonces llevamos participación, llevamos ese. El otro punto es víctimas. El otro punto son las transformaciones para la paz, que tampoco está muy claro el cómo. El otro punto es la seguridad y el otro punto es el ejercicio para la acción política. Esos son los 6 puntos que quedaron en el 2016 y lo que va a pasar ahorita en el segundo ciclo de diálogos es que se va a volver sobre esos puntos para adaptarlos de acuerdo al contexto que se tiene hoy. Dentro de ese proceso, de esos 6 puntos, lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro es como tomar esos puntos que se tuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos y adaptarlo, como usted bien lo dice, a las nuevas realidades que tiene hoy tanto el gobierno como la LLN. ¿Cómo ve usted ese proceso o esa disposición que está desplegando también el gobierno nacional con toda la buena voluntad para lograr estos diálogos? Pues yo creo que aquí el gobierno tiene la mejor voluntad posible que hay para hacer la paz con el ELN. Yo creo que en estas negociaciones la pelota está mucho más del lado de la cancha del ELN de lo que estaba en los últimos años, y eso es nuevo para esta guerrilla. O sea, es tan nuevo que siento que ahí es donde la delegación del ELN no sabe muy bien cómo actuar, digamos, con un gobierno que dice sí a las reformas sociales y con un gobierno que dice sí al cese bilateral y al que le parece que la participación política es clave en los procesos de paz. Entonces, ahí es donde no se sabe muy bien cómo va a operar en la realidad. Laura, ¿Les buenos parece? días. Bueno, Buenos días, ¿cómo están? hablamos de 6 puntos, digámoslo así, robustos en la agenda de diálogos, pero quiero preguntarle qué tanta fragilidad puede haber en ellos. Pues mira, sinceramente, los puntos más frágiles son los más importantes, el cese y la participación. Y no son frágiles por falta de voluntad de las partes, son frágiles porque son los más difíciles de implementar. Entonces te digo por qué. Primero, el cese al fuego. Digamos, el ELN efectivamente y de Paz tiene la razón. Nuestros cálculos también dicen el ELN ha seguido cometiendo acciones armadas. Estas acciones armadas no son hoy, digamos, enfrentamientos con el Estado, son acciones que van o a enfrentamientos con otros grupos para conservar el control territorial o van, digamos, son hostigamientos hacia la población civil que ellos consideran adversa o la acusan de ser parte de otros grupos armados. Entonces el nivel de reclutamiento, de utilización de civiles, el nivel de desplazamientos y sobre todo de confinamientos hoy es altísimo en los territorios del ELN. Eso va a ser muy difícil ese desescalamiento porque el ELN no confía y no está de acuerdo con la política de paz total del gobierno. Entonces eso va a hacer que ese punto sea supremamente frágil y cualquier cosa puede disparar, digamos, una crisis en la mesa. Y el segundo punto es la participación. Y te explico por qué es tan frágil. Es porque el ELN no sabe exactamente qué tipo de participación quiere. Sabe qué no quiere. Él no quiere un proceso, no, el ELN no quiere un proceso como las FARC, pero tampoco sabe exactamente cómo lo quiere. La participación es costosa y la participación implica no solamente sectores de la sociedad, digamos, afines a la agenda de la guerrilla, sino también sectores de la sociedad eh, contrarios a su agenda. Entonces, este gran diálogo nacional con el que el gobierno está de acuerdo y que ha promovido bastante no es tan, digamos, simpático para la delegación del ELN. Y lo otro es que el Estado necesita una gran capacidad para proteger, digamos, si van a territorializar las mesas y los ejercicios de diálogo, la capacidad del Estado para proteger esos territorios y garantizar que no haya presencia de otros actores armados, que los otros actores armados también desescalen la violencia, es inmensa. O sea, necesita una capacidad inmensa para garantizar eso y necesita tener a prácticamente todos los ministerios alineados, sobre todo el Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Eso hace que sea el segundo punto más frágil. Después de esos dos, yo creo que los terceros ya pueden empezar a fluir. La acción política, la participación política no es el punto más importante para el ELN y sobre el punto de las víctimas, pues bueno, siempre son puntos complicados, pero no suelen ser los grandes cuellos de botella. Laura, ¿por qué el ELN no está de acuerdo o bueno, está en oposición con la paz total? Porque no quiere que lo metan en la misma bolsa con otros grupos que ellos llaman paramilitares o criminales. Y porque de una u otra forma siempre pasa en Colombia, que también
en todos los procesos de paz que hemos tenido, cuando hay más de dos grupos al mismo tiempo dialogando, uno de esos grupos suele ponerse en oposición, es decir, o porque siente que no es la negociación más importante sobre la mesa, o porque percibe que el otro grupo, su competencia armada, está ganando más que él. Entonces ellos no quieren eso, no quieren, digamos, se necesita mucha claridad sobre cómo va a ser el sometimiento a la justicia. Ellos siguen en una guerra muy fuerte con las disidencias con el Frente Décimo en Arauca, y en este momento ninguna de las dos partes en esa guerra quiere ceder. Eso va a ser uno de los primeros retos de gobierno. Entonces esos son digamos, lo que ha manifestado el ELN frente a la paz total. Laura, hablando de la guerrilla como tal, el ELN, ellos todos, o sea, pues los que lo integran, sus comandantes, ¿están de acuerdo con esta negociación o hay entre ellos también división de que no estén tan de acuerdo, como pasó en su momento con las FARC, que dentro de ellos mismos había como divisiones, como que eso fue lo que lamentablemente pues generó esa fractura que hoy terminaron siendo disidencias? ¿Cómo está el ELN ahora? ¿Todos van para el mismo lado o cómo se puede observar? Pues mira, siempre van a haber disidencias. Digamos, si en la historia de los procesos de paz en Colombia siempre ha habido grupos residuales. Ahí no radica la falla. En todos los procesos de paz del mundo ocurre. La falla radica en la capacidad del Estado de controlar esos, digamos, nuevos grupitos o esas generaciones que quedan después de eso. Hay dudas y hay tensiones, no son evidentes en la mesa. Es decir, dentro de la delegación del ELN hay acuerdo. En las regiones hay dudas, y hay dudas de tanto de la población como de personas que conocen bastante bien la estructura del ELN porque la hemos analizado durante muchos años. La duda principal es Arauca, básicamente. Se teme mucho que si Arauca, si el domingo la IN no entra fuertemente a la negociación, las cosas en la región, en la frontera, sigan igual. Eso tendrá que responderlo la delegación digamos, en México, y ojalá en Colombia posteriormente, y ojalá se llegue, digamos, a una negociación donde el Frente Domingo Laín esté mucho más activo, porque se necesita. Pero, digamos, la posibilidad siempre va a estar ahí. Lo que pasó con las FARC no fue que existieran desavenencias entre ellos y que eso provocaran las disidencias. Lo que pasó con las FARC es que esos residuos o remanentes que quedaron de los grupos después de la desmovilización nunca fueron atendidos por el Estado, ni militarmente ni por medio de capturas. Entonces, ¿cómo te explicas tú que un grupo, digamos, de encapuchados con arma corta, de 14 encapuchados, se conviertan en la columna de Dagoberto Ramos? Eso es prácticamente absurdo. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Tiene que pasar que la frontera es porosa y se pueden meter las armas a Colombia que tú quieras, que encontraron los recursos, que hicieron los reclutamientos. O sea, en esos 4 años que duró el gobierno del presidente Duque, digamos, el ritmo de crecimiento de los grupos armados no estatales fue altísimo. Y en eso yo creo que la gran parte de responsabilidad es del Estado colombiano, porque no atendió esa situación, casi que los dejó ser. Entonces, es más eso que, digamos, que el tema de los residuos, digamos, los grupos residuales después de una negociación. Aunque ha habido de cierta manera incumplimiento del Estado colombiano ante los acuerdos de paz pues, que se han firmado, eh, digámoslo así, o más bien, ¿podría ser esta la última oportunidad que tenga el país de tener una paz negociada con el ELN? Pues mira, yo creo que si no es la última oportunidad, por lo menos pasan 20, 30 años hasta que se vuelva a tener esto. Y cada vez que se pierde una oportunidad de estas, la guerra se recrudece, que es el llamado que ahí sí estamos haciendo desde la sociedad civil a ambas delegaciones, pero sobre todo a la delegación del ELN. Es muy importante que consideren que también, digamos, la continuidad de un gobierno de izquierda, la continuidad del progresismo en Colombia depende mucho de ellos y depende mucho de la voluntad real de paz que pongan sobre la mesa. Y sería muy difícil, digamos, el presidente Petro tiene dos cosas en las que no puede fracasar, porque son, digamos, el corazón con lo que lo eligieron los colombianos, y una de ellas es él no puede fracasar en la superación de la violencia. Si la paz total o la paz con el ELN no termina en estos 4 años dando por lo menos un alivio,
a la violencia que viven hoy las regiones, a la violencia que viven los líderes sociales, es muy difícil mantener la idea de la paz negociada. No es que no sea cierta, digamos, siempre va a ser mucho mejor una paz negociada que una salida militar, siempre va a costar muchos menos muertos, pero hoy el reto es inmenso. Es que estamos, digamos, en un momento con una dispersión de grupos armados no estatales que yo creo que es la peor de América Latina y por esa misma vía es la peor del mundo. Entonces, en ese reto tan grande, digamos, si el ELN entra, esto puede salir muy bien, pero es una paz, digamos, que siempre camina en una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso. Laura me dejó con la duda de cuál es el otro punto en el cual no puede fracasar el presidente. Ah, en las reformas sociales, digamos, cuando la gente vota por la izquierda en todo el mundo, esto no es una cosa exclusiva de Colombia, siempre vota porque los gobiernos que lo precedieron no los han ayudado a vivir mejor. Y eso quiere decir superación de la pobreza y por esa vía reformas sociales. Entonces ese es el otro punto en el que el presidente Petro no puede fracasar, porque ahí está poniendo todo su capital político. Bueno, también hay algo que usted como investigadora nos pudiera pues como dar una luz y es que en ese primer ciclo de diálogos que se ha tenido con el ELN pues se vieron claramente las violaciones al cese al fuego. Indepaz estuvo informando cuáles fueron esas violaciones y pues varias veces, hasta reiteradas veces, estuvieron líderes del gobierno saliendo a decir, bueno, pues estamos en un cese al fuego, estamos en un diálogo, pues que hubo hasta ciertos momentos donde se puso como caliente el diálogo y la conversación sobre estos diálogos con el ELN, sabiendo que ellos estaban incumpliendo. ¿Por qué se sigue incumpliendo por parte del ELN este cese? Porque empieza el segundo ciclo, se supone que están dialogando, no vamos a usar las armas, pero pues las comunidades ya no creen, porque ellos saben que en cualquier momento son atacados. Entonces, ¿a qué se deben estas violaciones al cese al fuego? Pues primero a que durante esos primeros meses había mucha confusión. Digamos, ellos decretan un cese al fuego, pero muy etéreo. Entonces, prácticamente según el ELN, el cese al fuego era no atacar al ejército. Y pues tampoco era que lo estuvieran atacando mucho. Entonces ahí realmente no, pero en la confrontación que ellos tienen, digamos, ellos manifiestan que, digamos, el gran problema son los grupos armados con los que ellos tienen oposición en sus regiones, por ejemplo, el Frente Décimo en Arauca y, digamos, en el Chocó con el Clan del Golfo, y en eso ellos no decretaron un cese al fuego. Y en ese marco es que se está produciendo la mayor cantidad de violencia organizada, casi que los grupos armados han perdido la autocontención y están atacando a civiles y como te dije, el incremento de la utilización de población civil para la guerra, de mandaderos, de tomar a la gente de las juntas de acción comunal y decirles lleve un mandado, traiga un mandado, de reclutar gente cada vez menor. Digamos, hay muchísimos casos en los que en medio de esa confrontación digamos, el nivel de violencia ya es totalmente inaceptable. Y son exactamente los mismos casos que ha denunciado Indepaz y pues que nosotros en la Fundación Pares también tenemos documentados en los informes, digamos, sobre comportamiento de actores armados que producimos. Ahí coincidimos plenamente con ellos. Pero, como te digo, el ELN es una guerrilla supremamente pegada al detalle. Entonces también para ellos ha sido muy fácil decir, no, pero es que este tipo de acciones o no son contra civiles o son acciones contra otros grupos con los cuales nosotros no hemos decretado ningún cese al fuego. Bueno, también en esa mesa de negociaciones de negociadores está pues un equipo muy completo por parte del gobierno nacional y por parte del ELN. ¿Cómo ve usted los negociadores que están sentados allá en las mesas en México? Estos grupos, estos equipos están bien conformados para garantizar el éxito de los diálogos. ¿Cómo los analiza? Pues mira, es difícil hacerlo, pero esta es, digamos, la delegación más diversa que se ha tenido de parte del gobierno, es la delegación donde más mujeres han participado y eso es algo que celebramos desde las organizaciones de sociedad civil. Ahora, nadie lo tiene fácil. No, o sea, sabremos que fue la mejor delegación posible cuando se logre una negociación. Vamos que la capacidad de la delegación es alta,
La diversidad de la negociación, digamos, de la delegación del gobierno es positiva. De parte del ELN hay gente que dice, bueno, nos falta un poco más, o sea, no sabemos si están todas las regiones representadas con la fuerza que deberían representarse, pues, pero pues en eso sí es, digamos, ese balón está en la cancha del ELN y ellos tendrán que, digamos, responderse ellos mismos esa pregunta si es la mejor delegación que pudimos poner en la mesa. Eh, esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que hay todavía esperanza en que esto pueda funcionar. Bueno, ya así las cosas, el día de ayer entonces inicia este segundo ciclo. Se tiene previsto que dure hasta cuándo este ciclo y qué se viene para estos diálogos que se están dando con el ELN. No, pues el ciclo, yo no sé si tiene un horizonte final, digamos, va a durar bastante, creo yo. Eh, el propósito de mucha gente, lo que está pidiendo mucha gente, habrá que ver cómo se desarrolla en la mesa. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano, es que se traigan las mesas al país, que se desarrolle un proceso de paz dentro del país. Anteriormente el ELN no había estado de acuerdo, yo creo que hoy podría estar eh, mucho más cercano a esa idea de territorializar y se infiere de los discursos tanto de la delegación de gobierno como de la delegación del ELN que las reformas con base territorial van a ser fundamentales, vamos, para el éxito de este proceso de paz. Ahí sí no me atrevería a hacer yo una cábala, digamos, sobre cuánto puedan o cómo puedan durar las negociaciones. Sí hay un muy buen ambiente y eso también, digamos, se percibe en los discursos de apertura en ambas delegaciones. Es el diálogo más cordial que se ha tenido, entonces eso efectivamente puede ayudar a que sea una negociación mucho menos tensa, pero pues también pone al ELN en un momento nuevo y uno nunca sabe cómo desarrolle. O sea, decía León Valencia ayer, uno hace de viejo lo que aprende de joven, pues el ELN ya es una guerrilla vieja que de joven aprendió a tramitar los procesos de diálogo y negociación con el Estado de cierta manera y esperamos que no, o sea, que no lo haga de esa forma. Ya para finalizar, Laura, pues como usted bien lo dice, el ambiente se ve cordial, se ve un ambiente sano, muy positivo, pues lo tenemos todos, tenemos la esperanza puesta en este proceso de paz. Pero, ¿qué podría pasar, siendo un poquito trágica? ¿Qué podría pasar para que estos diálogos se rompan definitivamente? ¿Sabes cuál sería la causa para que estos diálogos se rompan? Recordando el gobierno anterior fue lo que pasó con el atentado a la escuela de policía. Eso fue lo que rompió los diálogos que se habían iniciado antes. ¿Qué podría pasar de pronto por parte del gobierno, por parte del ELN, que digan, me paro de la mesa y no negocio más? Exactamente eso. El ELN puede que tensione al gobierno o puede que busque tensionar al gobierno mediante una acción violenta de alta envergadura, porque no solo fue la Escuela General Santander, digamos, a lo largo de sus procesos de diálogo es algo que ha hecho varias veces. Tensionar la violencia para, digamos, hacer creer que tiene una posición como un león, ¿no? Para hacerse ver más grande o que tiene una posición predominante en la competencia con otros grupos. Eso es una opción. La segunda cosa que puede pasar es que definitivamente se dispare de una manera absurda la violencia en Arauca, que el ELN y el Frente Décimo caigan en el incentivo perverso de medirse las fuerzas y de ver quién es más grande o quién merece más el estatus político. El estatus político a las disidencias puede tensionar la mesa al punto de romperla. Y yo no diría más posibilidades para no caer en la desesperanza, digamos, porque son posibilidades reales. No queremos que ocurran, pero digamos, pero hay que tenerlas presentes. Es verdad, caemos en la desesperanza y lo que queremos es lograr esta paz total como bien se ha dicho por parte del gobierno y pues, ya estamos cansados los colombianos de tanta guerra. Laura, gracias por estar con nosotros y este análisis que nos da y bueno, seguramente estaremos a futuro de nuevo llamándola a ver cómo va este proceso con el ELN y quizás con otros grupos armados también. Pero por supuesto estaremos siempre atentos a responder. Muchísimas gracias. Estábamos al diálogo con Laura Bonilla, investigadora y subdirectora de Pares Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación, hablando sobre el inicio del segundo ciclo de diálogos del ELN con el gobierno nacional. Mucha expectativa, muchas esperanzas hay allí puestas sobre la mesa, pero también hay que caminar
muy suavecito porque la línea es muy delgada, como nos decía ella también, y pues por cualquier motivo quizás se pueda romper esta mesa de diálogo y no queremos eso, lo que se quiere es poder avanzar.